Bienvenidos a Rockmental una vez más. Hoy estaremos viendo el nacimiento oficial del rock and roll, el cual trataremos en los próximos 3 programas. Hoy veremos la influencia afroamericana en el nacimiento del rock. También tendremos música en el cine y más. Acompáñenos. Rock and roll is the river of music. Rock and roll music is an art form. Rock and roll is here to stay. Para hablar de este tema nos acompaña una vez más Porfirio Verástegui. Él es, como saben, investigador y apasionado de la música. Vamos a ver qué tiene que decir de este tema. A mediados de la década de los 50, emerge en Norteamérica el rock and roll, el cual se convirtió en una de las corrientes sociales más influyentes en el continente y posteriormente en todo el mundo. Los principales ingredientes presentes en la receta para cocinar esta forma músico-social fueron el crossover de la música afroamericana hacia la población blanca a través de una radio más audaz, el nacimiento y presencia de la televisión en los hogares de la clase media, y la generación de la posguerra, que se veía a sí misma ansiosa de experimentar cualquier cosa que sus padres condenaran. Good evening, ladies and gentlemen. And I shall do for you first a song that I first recorded. Number 1, it was a fairly nice hit, and it went quite high in the American charts. The title of it is Maybelline. Chuck Berry nació en octubre 18 de 1926 en San Luis, Missouri. Su exposición a la música comenzó en la escuela y la iglesia en su adolescencia. Produjo una cadena de éxitos ininterrumpida durante los años 50, aunque su primer número 1 llegó hasta 1972 con la canción My Ding-a-Ling. Chuck Berry, guitarrista, compositor y letrista con gran imaginación, es una de las influencias más importantes en el rock y es considerado por muchos como el padre del rock and roll. Porfirio Verástegui, ¿cómo estás? Una vez más aquí. Así es, mi querido Freddy, muchas gracias por invitarme otra vez a Rockmental. Como siempre, un gran gusto el participar, el platicar, el compartir el gusto por la buena música y particularmente por el rock and roll. Eso que nos gusta tanto, ¿no? Así es. Pues mira, aparentemente, o de acuerdo a algunos historiadores y a la experiencia que tenemos, el rock and roll como tal, oficialmente nace en 1955, ¿no? Mediados de la década de los 50, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, así es. 1955 fue un año en donde confluyen una serie de factores desde un punto de vista de música. En programas anteriores de Rockmental ya se ha mencionado las bases, las influencias, las corrientes que como afluentes de un río llegan y generan el embravecido, el caudaloso río que hoy conocemos como rock and roll. Y bueno, pues efectivamente en este año de 1955 se presentan una serie de situaciones fortuitas muy probablemente, pero que coincidentalmente dan el inicio, el
toque de arranque de el rock and roll como lo conocemos actualmente? Fíjate que a mí me parece, es una visión muy personal, que esto tiene dos grandes ramas para mí. Aunque son, es decir, es prácticamente la misma música. Sin embargo, me parece que la rama afro, que es la que veremos en este programa, tiene influencias directamente del blues y del rhythm and blues. Está en sus genes, ¿no? Así es. Pero la música blanca, que también toma del blues, o sea, digamos, la representada por cantantes blancos, toma, obviamente, del blues y del rhythm and blues, pero tienen su antecedencia europea en el folk, en el Irish folk. Todas esas ramas musicales o todas esas formas musicales que se dieron en Europa y que llegaron con los pioneros y se fueron transmitiendo de generación en generación. Y bueno, eso pues obviamente no está presente en la rama afro, aunque confluyen en un momento determinado a través del blues, tienen una influencia muy, muy marcada, la rama blanca, digamos, en esa antecedencia que es propia de ellos, ¿no? Eventualmente, pues tú puedes considerar el rock and roll, el rockabilly, finalmente el rock, como una sola corriente musical, pero yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a la parte formativa o genética, digamos, de cada una de las dos ramas, ¿no? Por eso hemos dividido esta emisión o estas emisiones en 3 programas. Una sería la rama afro, representada en este caso por Chuck Berry y Little Richard, y la parte suave de la música de rock, que es los Platters en este caso, y luego la rama blanca, que sería parte 1 y parte 2, que veremos posteriormente. En este caso, pues tenemos a Chuck Berry, que es un ícono, ¿verdad? Alguien que pues muchos le llaman el padre del rock, ¿no? Sí, fíjate que tienes razón. El rock and roll es una fusión, es un crisol o un resultado de la amalgama de estas corrientes que lo iniciaron. Estas corrientes que lo iniciaron siguen inclusive a la fecha persistiendo o existiendo. Claro. La rama de música country es muy importante en Estados Unidos y en el mundo. El rhythm and blues sigue siendo también una corriente propia. Un género, una corriente propia. Pero en esta época, en mediados de la década de los 50, se juntan las dos, un poco también con el gospel, y forman el rock and roll. Y entonces sigue cada una de estas corrientes su línea, pero se forma una nueva, más poderosa inclusive. Y precisamente se da porque los cantantes pilares, pioneros afroamericanos absorben la parte de la música blanca. Sí. Y viceversa. los cantantes blancos absorben la parte de la música de los influyentes de color y juntos, ¿sí?, integrando inclusive socialmente el gusto por la música hacia las dos razas, Sí. se genera el rock and roll. Y bueno, efectivamente, como lo mencionas, en esta ocasión, en este programa, vamos a cubrir la parte de los influenciadores y los creadores desde el punto de vista de el sonido afroamericano, que generaron o que crearon el rock and roll. Es importante mencionar que hubo circunstancias sociales que también influyeron en la creación de lo que es el rock, ¿no? Una de ellas podría ser, pues obviamente, la radio, que se vuelve más audaz y toca temas que antes estaba prohibido, la generación de la posguerra, el advenimiento, la presencia de la novel televisión, sobre todo en los hogares de clase media, y una generación de la posguerra que estaban decididos a hacer exactamente lo contrario de lo que querían sus papás, ¿no? Así es, la famosa rebeldía de la juventud que buscaba nuevas expresiones, nuevas formas de proyectar sus propios gustos. También es una época en que la juventud empieza a tener cierto nivel de autonomía y les permite entonces empezar a explorar nuevas líneas musicales, que es aprovechada por gentes que
introducen, mueven el rock and roll. Alan Freed es Alan Freed, quizás claro. el ejemplo más claro de que le brota la idea de que por ahí hay una beta importante para empezar a crear nuevos conceptos, nuevos temas musicales, y de ahí nace el rock and roll también. Exactamente. Pues Chuck Berry es, como decíamos hace un momento, es uno de los representantes más icónicos del rock and roll. Un tipo muy ingenioso, sus letras son sumamente ingeniosas. Mencionabas en alguna ocasión, o hace que estábamos platicando del tema, Johnny B. Good, que es la canción que vamos a presentar en un momento más, viajó al espacio, ¿no? Así es, es un tema tan representativo de la cultura del rock and roll, y por lo tanto una prueba de la importancia que ha tenido en la historia del siglo XX, Sí. que fue incluida en el disco de oro, que viajó en la sonda, ¿cómo se llama la sonda esta? Voyager. En el Voyager, así es, junto con documentación adicional acerca de la humanidad, con la idea de que si hay inteligencias interestelares a donde pudiese llegar esta sonda, pudiesen intentar entender lo que es la humanidad. Y ahí viene música de los clásicos, música de Beethoven, música de Mozart, y la única canción popular y particularmente rock and roll es Johnny B. Good. La única que está incluida. Del señor Chuck Berry. Y fíjate que vamos a hacer énfasis dentro de este programa, como lo mencionabas, en probablemente los tres más influyentes de lo La que es rama afro. la rama afro en el rock and roll. Chuck Berry, Little Richard y los Platters, pero hubo otros también muy importantes que influyeron fuertemente. Cabe mencionar Ray Charles, que él venía en sus fundamentos del blues, pero que tuvo unas participaciones muy importantes en el rock and roll, con sus temas, por ejemplo, ¿Qué fue lo que dije?, Tengo una mujer, claro. Palos y Piedras, o el señor Fats Domino de Nueva Orleans, que con su Lo vimos colina, en el programa anterior. Sí. con su Colina Azul y con Endara Chain, también, de hecho, fue una influencia importante en Chuck Berry, o Chuck Willis, o Lloyd Price, muchos que migraron de lo que era el rhythm and blues y intervinieron en la creación del rock and roll también. Es cierto. Y bueno, pues Chuck Berry nace en San Luis, Missouri, Sí. Dentro de una familia de clase media, Sí. que lo impulsa, lo ayuda a desarrollar desde muy temprano sus inquietudes musicales. Su mamá era una directora de escuela primaria, y su papá era un contratista, además de también ser diácono en una iglesia. Entonces, él pudo ir a la secundaria, en donde hizo sus pininos. En 1941, cuando tenía 15 años, él hace su primera presentación y pues es muy exitoso. Se casa cuando tiene 21 años, en 1947, y entonces se dedica a otras cosas. Él fue obrero en la industria automotriz, pero en 1953 reanuda otra vez su carrera musical y pues se lanza de lleno a lo que fue desarrollar su creatividad, orientada precisamente a lo que después sería el rock and roll. Así es. Era fotógrafo también. Sí. Poca gente lo sabe, pero es un fotógrafo, un buen fotógrafo, y tiene obras por ahí en muchas partes del mundo, en algunos museos y galerías. Está, sobre todo, imágenes de famosos que él ha fotografiado en el tiempo. Otro detalle importante para la época es que su mamá, a pesar de vivir en una época en que la segregación era terrible, fue una de las primeras mujeres de su generación que se graduó de una carrera. Sí, cosa difícil en aquellos tiempos, no digamos para la gente de color, para cualquier mujer. Así es, era difícil. En el 53 él logra una asociación, se integra al trío de Johnny Johnson, que finalmente sería un socio de muchos años de él, pianista, y que lo acompañó pues prácticamente en todos sus éxitos. Y en el 55 se va a Chicago para ver al señor Leonard Chess, el dueño de la marca de discos Chess, y pues le lleva todo su repertorio de música basada en el rhythm and blues. Sin embargo, y aquí fíjate, es en donde viene un poco aquel
aspecto de lo fortuito, Sí. bajo lo cual empieza el rock and roll a desarrollarse. El tema que le llama la atención a Leonard Chess no es ninguno de los que están basados en rhythm and blues, sino un tema country que Bob Willis había grabado con su grupo, Bob Willis, y los Playboys se llamaba. Le llama la atención ese tema. Chuck Berry lo convierte a su propio estilo y lo graba y se transforma en el primer gran éxito del señor Chuck Berry. Maybelline, exactamente. Pues vamos a ver su pieza icónica, que es Johnny B. Good. Vamos a transportarnos al estudio que tenemos para hacer música y vamos a escucharla.